Capítulo primero de Pedro, la carta primera, en su primer capítulo, capítulo 1, bendito sea el nombre del Señor. Buenos hijos de Dios, le vamos a llamar al tema. ¿Cuántos son hijos de Dios en esta mañana? Somos hijos y vamos a recibir el consejo de nuestro Padre Celestial, que como a hijos se nos dirige. Dice en el capítulo de la carta primera del apóstol Pedro, en su capítulo 1, verso 13, dice: en el nombre de Jesús, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito: sé santo porque yo soy santo. Puede sentarse. Me bendice el texto que sigue y dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo de nuestro caminar. Dice que nos conduzcamos en temor. O sea, temor es el respeto o la reverencia que se le da a Dios. Que no hago esto porque respeto, amo a Dios, soy hijo de Dios. Empecemos con el verso 13 y dice así: que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento, con lo que entendemos. Yo creo que el entendimiento es aquello que nos da la razón a lo bueno que se nos está mandando. Entonces el apóstol Pedro dice: ceñid, dice, ¿con qué se ciñe uno? Con el cincho, los lomos, dice. Los lomos, el animal los trae ¿dónde? En la espalda, ¿va? Pero los lomos el hombre los tiene ¿dónde? En su cintura. Esos son los lomos. ¿Ha oído usted aquella frase que usan los guatemaltecos cuando el muchacho a temprana edad se metió a tener mujer, o a cualquier edad? ¿Cómo le dicen? Ponete y amarrate bien los pantalones. ¿Qué le está diciendo con eso? Que si se metió a tener mujercita, tiene que tener trabajo para darle de comer a la mujer. Y peor si quiere tener hijos, tiene que tener un trabajo, tiene que esforzarse. O sea, en otras palabras, se le está ordenando a que sea responsable. Y en esta mañana el apóstol Pedro, por medio de la carta inspirado por Dios, dice: cíñanse, pónganse bien los pantalones del entender. O sea, en otras palabras, sean responsables, sean creyentes responsables. Creyentes responsables. Que sepamos entender lo que Dios está tratando de decirnos. Que sepamos entender qué es lo que Dios está diciéndolos, pero no lo podemos entender si no sabemos razonar. Me impacta lo que sigue diciendo: sed sobrios. O sea, ¿por qué dice sed sobrios? En otras palabras, no seas como un borracho. No sean como bolos. El bolo, usted le habla, él no le va a entender. Usted va y le habla a un borracho, le habla de Cristo, él no le va a entender. Le hable cualquier cosa de lo que usted quiera hablarle a un borracho, él no le va a entender. Pero ¿cómo es posible, pastor? Si aquí dice sed sobrios, quiere decir, pero si nosotros no estamos borrachos, pero a veces está borracho en los afanes de esta vida, en los ¿cómo le dijeron? En los deleites de esta vida. Una persona, por eso dice que los frutos de la carne son
también borracheras. Y las borracheras dentro de la iglesia, ¿cómo es que puedan suceder en aquel tiempo? Usted ve a Pablo, el apóstol, hablándole a Timoteo, hablándole a Tito, hablándole de que en la iglesia fueran dados a no mucho vino. Pero ¿cómo es posible? O sea, el vino se permitía dentro de la iglesia para purificar el agua. Pero los que habían sido demasiado borrachos eran tentados a echarle más agua que, más vino que agua. Entonces, miren, hermano, en el mundo nosotros estuvimos embriagados del pecado. Estamos viviendo en un mundo donde hay tanto pecado, donde hay tanta maldad, que se necesita solamente ser responsable, sobrio, para poder dejar el pecado. Alabado sea Dios. Eso es lo que necesita el hombre. Responsabilidad. Cuando usted es responsable, usted va a dejar el pecado. Pero usted es irresponsable, se va de aquí, el pecado le va a pachar el ojo allá, usted lo sigue. El pecado le va a tirar guachapazos ahí, usted le va a seguir la corriente porque usted es irresponsable. Una persona responsable le pone un alto a todas las cosas que puedan envenenar su alma o las cosas que lo puedan llevar a desobedecer a Dios. La responsabilidad es muy importante. Si en el mundo la responsabilidad trae beneficios, ahora imagínense en el evangelio, la responsabilidad trae múltiples beneficios. Ser sobrios, dice. ¿Por qué debemos de ser sobrios? No como borrachos. El borracho no sabe lo que está haciendo. Entonces el creyente que está como ebrio es aquel que no logra captar, no logra entender lo que Dios está tratando de decirle. Sigue la siguiente palabra que a mí me impresiona mucho y dice, y esperad por completo. No dice una parte, dice por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto no se logra si no somos sobrios, si no somos personas que pensamos como se debe de pensar responsablemente. Si la persona piensa responsablemente, una persona responsable, porque Dios no le da cosas a los irresponsables. Dios le da cosas a los responsables. Entonces tenemos entendido que cuando entendemos que somos sobrios, esperamos no una gracia a media, una gracia completa. O sea, las cosas en nosotros los creyentes completos. Somos completos, tenemos autoridad, tenemos poder, tenemos unción para todo. Y dice que cuando sea Jesucristo manifestado, la palabra manifestarse o manifestado es conocer o dar a conocer o parecer. Entonces Dios quiere que nosotros esperemos por completo esa gracia, que Jesucristo se manifieste en nosotros. El apóstol Pablo dice a Timoteo en el verso, vamos a salir un poquito de acá, en Timoteo, y después vamos a volver ahí. Dice que cuando Cristo sea manifestado, se nos traerá por completo esa gracia. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, perdón. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, vamos a analizar ahí algo que es manifestarse. Cuando Jesucristo sea manifestado, hágase la pregunta en esta hora, ¿será que Jesús ya se manifestó en mí? Eso debemos de preguntarnos. Capítulo 3, verso 14. Aleluya. Esto te escribo, aunque tenga la esperanza de irte a ver pronto, para que si tardo sepas
cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo debes conducirte, Timoteo? Dice. O sea, en otras palabras, ¿cómo debemos de conducirnos nosotros ahora que somos creyentes? Ahora que somos evangélicos. No nos vamos a conducir como nos conducíamos antes. Nos vamos a conducir como nos manda la Escritura. ¿Cómo debo caminar en el evangelio? ¿Cómo debo ser creyente? Pues la Biblia nos da explicaciones. Y dice en el verso 16, porque dice que nosotros esperemos la gracia por completo para cuando Jesucristo sea manifestado en nosotros. Y el verso 16 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo dice, es indiscutiblemente, es el ministerio de la piedad. La piedad dice que es un misterio. Algo como que no se entiende. Algo oculto por saberse. Pero la piedad es un misterio. Y dice, Dios fue manifestado en carne. Aquí está un Jesús de carne y Dios manifestándose en él. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido, ¿cómo dice? Arriba en gloria. Pero dice que fue manifestado en carne. O sea, la palabra manifestar quiere decir entrar en otro cuerpo. Dios estaba arriba y entra en el cuerpo de María, la Virgen, y concibe y da un hijo de carne y hueso. Y ahora está aquí ese hombre 100% de carne y hueso, con los mismos deseos que nosotros tenemos. Y viene, él manifiesta algo, que camina y es obediente. Ese Jesús que anda en tierra no miente. Tenía un cuerpo que se cansaba, un cuerpo que sentía hambre, un cuerpo que podía sentir cualquier deseo. Pero dice que era Dios manifestándose en un cuerpo de carne. Por eso dice que la piedad es contraria a impiedad, es ser bueno, es ser honesto. Eso es lo que es la piedad, es ser una persona totalmente buena, totalmente perfecta, totalmente madura, totalmente diferente al resto del mundo. Entonces, dice que la piedad es indiscutiblemente grande, el misterio de la piedad. Que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero fue manifestado en carne, quiere decir que necesitó cuerpo para mostrarnos a nosotros que existimos, que sí se puede ser bueno. No, usted va a seguir siendo malo. Aplauda, no se le está prohibiendo aplaudir, sepa entender. El tema que tratábamos hace días no era para que usted se quede. El tema que tratábamos hace días le estábamos diciendo que a veces el pueblo aplaude cuando no debe aplaudir, cuando debe aplaudir no aplaude. ¿Ya vio? Está como él, borracho. Yo tenía un amigo en el mundo, todavía vive. Y cuando él era cholo, era 18, le gustaba mucho el reggaetón. Pero cuando se pasó de copas, cuando oyó música romántica, comenzó a bailar reggaetón. Oiga, se le descontroló el cerebro, porque eso es lo que hace el alcohol. No deja entender a lo correcto de la realidad.
En la romántica se puso a reggaetonear y a tirar barrio y haciendo como que estaba escuchando reggaetón. Y cuando se vino el reggaetón, no, hombre, lo que necesita es reggaetón, y fuimos a marcar a la rocola reggaetón. Y comienza a abrazar la cerveza, mire, y a llorar con el reggaetón. Se le descontroló el cerebro. Así a veces está el pueblo. Por eso dice que seamos sobrios. Hermano, y el diablo anda haciendo de la suya, hermano. Aleluya. Dicen los hermanos. Eso no es de decir aleluya ni de... Hermanos, si el poder de Dios es grande, como los hermanos dijeron que no aplaudiera. Están como ese amigo, descontrolados. Entonces dice que seamos sobrios y esperemos por completo la gracia que se os va a traer cuando Jesús sea manifestado. Entonces el apóstol dice que es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué dice que es grande el misterio de la piedad? Que Dios fue hecho carne. Por eso muchos creen que Jesús era solamente Jesús. ¿Por qué? Porque, y mire, por eso dice grande es el misterio de la piedad. Por eso dice mucho, ¿y con quién hablaba cuando él oraba al Padre? ¿Ah? Por eso dice, aquí lo confirma y dice, grande es el misterio de la piedad. O sea, Pablo, aleluya, Pablo está diciendo que muchos no lo iban a entender. Este es un misterio. ¿Cómo es que un Dios, siendo Dios y siendo hijo, ora al Padre? Muchos dicen que Cristo no era Dios porque murió. No, pero es que Él necesitó la mortalidad para mostrarle a un pueblo, a una humanidad de carne, que sí se puede. No por ser Dios iba a vencer, sino que todo hombre puede vencer cuando Jesús deja que Jesús se manifieste en él. ¿Ah? Entonces, ¿ya lo estamos entendiendo? Bueno, porque aquí es el problema. Muchos dicen, es que Jesús sí obedeció porque Él fue Dios. No, aquí dice que era carne. Tenían los mismos deseos. No, pero Jesús solo fue un profeta. No, Jesús fue Dios hecho carne. Entonces volvemos a la primera carta del apóstol Pedro. Volvemos ahí y examinamos otra vez que esperemos por completo. Y eso fue lo que Jesús hizo, vino y esperó por completo, se fue a bautizar. ¿Qué más hizo? Entró al templo. Amén. ¿Qué más hizo Jesús? Fue a ayunar como todos los hombres, fue a ayunar, porque Jesús esperaba la gracia por completo. Pasó primero como hijo, era obediente a los papás en todo lo que era de Dios. Y entonces esperó la gracia por completo. Y conforme fue creciendo, a medida que fue creciendo, comenzó a mostrar todo lo que puede hacer el hombre desde sus primeros años hasta sus fines de vida. Y lo que Jesús vino a enseñar en la tierra fue obediencia. Obediencia fue lo que a Dios le interesó. El diablo siempre le ha interesado la desobediencia. Ha estado prendido en que el hombre desobedezca. Dios ha estado con la misma misión de que el hombre obedezca. Desde el jardín del Edén había una batalla. Dios le dice al hombre y a la mujer que le obedecieran, que no comieran del fruto prohibido. Se levanta el diablo y el propósito del diablo es que desobedezcan. Coman, dice, no van a morir. El diablo siempre va a meter mentiras. El diablo siempre va a decir, mira, nadie es perfecto. Esa es la peor mentira del diablo. Nadie puede lograrlo. Esa es la peor mentira del diablo. Porque el propósito de él es de que desobedezcamos a Dios. Y el propósito de Dios es que nosotros obedezcamos para que se manifieste la gracia por completo. Bendito Dios. Entonces, si nosotros examinamos en el verso 14,
Dios nos dice cambien de vida. Sean diferentes. Ya fue mundano, ya experimentó el mundo, ya hizo cosas desobedientes. Gracias a Dios que no murió fuera de Dios. Gracias al Señor que llegó a tiempo. Porque estar fuera de Dios es un peligro, hermano. Fuera de Dios es lo peor que le pueda pasar al hombre. Entonces dice en el verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Dice, teníais deseos antes. Entonces, antes de venir a Dios, nosotros teníamos deseos malos, deseos de matar, deseos de adulterar, deseos de fornicar, deseos malos. Esos deseos dice que no nos podemos conformar a ellos. Conformar quiere decir quedarse en el mismo lugar, ¿verdad? No crecer. Y Dios quiere que nosotros desarrollemos nuestro caminar cristiano. Por tanto, ceñid los lomos de nuestro entendimiento. Por eso tenemos que entender lo que Dios está tratando de decirnos. Dios cada día que venimos a la iglesia nos está hablando que quiere que vayamos de un cambio, de un avanzado poderoso. Un avanzar que de verdad marque la diferencia. Y una es de que nosotros ahora somos hijos. ¿Cómo somos? Hijos. Mire lo que dice el apóstol Juan. Somos hijos. Desde que usted aceptó a Jesucristo llegó a ser hijo. Entonces tiene que empezar a esperar por completo la perfección. No seguirla corriendo, ¿verdad? Pasan años, 10 años y voy detrás de la perfección y nunca la alcanza. La tiene que alcanzar. Dice que como hijos obedientes somos llamados o exhortados a cambiar, a ya no quedarnos con los mismos deseos que teníamos antes. Vamos a ver 1 Juan capítulo 3 verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. 1 Juan 3, 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. ¿Qué es ver a Dios tal como es? Verlo a Dios como es. Dios es santo, dice. Por eso hace un llamado a la santidad. Dice el verso 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Eso es ver a Dios como es, mire. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces yo entiendo que hay hermanos que no han llegado a esa gracia, ¿verdad? Dice, pastor, si usted supiera lo que yo ayer hice, dice, es porque no está siendo sobrio. Pastor, si usted supiera, ay Dios, pastor, si usted supiera lo que yo soy, me expulsara de la iglesia, dice. Es porque no ha venido manifestada la gracia por completo. Cuando usted se proponga esperar por completo, lo que pasa es que no ha esperado por completo. Usted ha esperado por poco. Día que día va pasando, usted como que se acomoda, no está siendo sobrio. Es el problema de no ser sobrio, de no tener bien puestos los pantalones espirituales. Eso no lo deja alcanzar la gracia que se os traerá por completo cuando Jesús sea manifestado. Entonces, examinemos claramente. Como a hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Éramos ignorantes. ¿Está aquí, hermano? ¿Qué dije? ¿Fuerte? Éramos ignorantes, no sabíamos nada. Sí. No sabíamos ni dónde estábamos parados cuando no éramos creyentes. Hay gente que no sabe dónde está parada porque, como decía el hermano Ronaldo, se acordaba del tema que dimos de la vasija, que somos tan frágiles. Se cayó la vasija y se quebró.
nosotros podemos morir hasta con un ronquido. ¿Sí? Somos tan frágiles. Y por eso cuando Dios viene a nosotros, dice que puso este tesoro. ¿En qué? En vasos de barro, en lo que se puede quebrar, para que la excelencia sea de Dios. La excelencia de su poder sea de Dios y no de nosotros. Dice. Mire, cuando Dios nos pone dones, ¿verdad? Dones. Los pone en alguien que es tan insignificante. Que es tan insignificante, pero si guarda ese tesoro en ese corazón, va a estar siempre ahí. Media vez esté ese tesoro ahí, Él nos guarda. Entonces, pueblo del Señor, atendamos bien a lo que estamos oyendo, como a hijos obedientes. Dice, mire, cómo tiene que ser un hijo obediente de Dios, buen hijo, buen creyente. No va a estar con los mismos deseos que antes tenía. Ahorita viene la Semana Santa, me voy a meter en bikinis en las hermanas, a la playa, a la piscina. Eso lo hacía antes. Antes lo hacía porque era ignorante al Señor. Pero ahora que somos hijos de Dios, esos deseos pasan. Eso se acaba. Mire, hermano, dice, yo me quisiera poner 3 aretes en la nariz. Eso era antes, cuando usted era ignorante. Y nadie le podía decir nada, porque usted era mundano, usted era de las tinieblas, ¿verdad? Amén. Están saliendo unos pantaloncitos de moda, fíjese, hermana, dicen las hermanas. Ya me voy a comprar uno. Eso era antes. Esos eran deseos de una vida pasada. Ahora somos hijos de Dios. Y si no se ha manifestado, lo que debe ser, debe de manifestarse. Debe manifestarse, porque dice que ahora somos hijos de Dios. No somos hijos del mundo ni de las tinieblas, somos hijos de Dios. Y dice que no se ha manifestado, porque aquí Juan le está hablando a los que todavía no se les había manifestado Jesucristo. Pero cuando Jesucristo se manifiesta, hay reacciones de Jesús dentro de nosotros, en nuestro cuerpo exterior e interior. Amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes. Seremos, como dice, semejantes. ¿Qué quiere decir semejantes? Igualitos, parecidos. Eso es lo que pasa cuando Cristo se manifiesta. Mire, nadie puede decir, en mí Jesús se manifiesta, si no se parece a Cristo. Seremos semejantes porque le vamos a ver tal como Él es. Eso no va a ser en el día final, eso es aquí. Porque dice en el verso 6 que el que peca no le ha visto. Ahora el que no peca, entonces ese sí le ha visto tal y como es. Jesús lo ve de la manera santo, fiel, justo. Ahí está. Gloria a Jesucristo. Entonces, el llamado que Dios nos hace en esta mañana, mis queridos hermanos, es ser como hijos obedientes. Ya no quedarnos con los deseos que antes teníamos. Porque éramos, ¿qué? Ignorantes. Eso era lo que éramos. Ahora nos damos cuenta que ignorante éramos cuando estábamos en el mundo. Pecábamos por naturaleza, decíamos nosotros. Éramos tan desobedientes. Pero como hijos obedientes, no podemos tener los mismos deseos, ¿sí o no? Tienen que ser deseos diferentes. Antes lo hacíamos por ignorancia, ¿verdad? Usted hacía cosas del mundo por ignorancia. Pero ahora que está en Dios, ¿por qué las hace? Por desobediente. En el mundo no era desobediente, en el mundo era ignorante. Porque no tenía fe, no tenía creencia, no tenía ese entendimiento. Pero ahora usted que lo sabe,
Ahora usted ya no es ignorante, usted es desobediente si desobedece a la palabra del Señor. Dios cuando le enseñó a Eva y a Adán les dijo, este fruto es malo, el día que ustedes coman de esto van a ser mortales. Eso fue lo que quiso decir, van a ser mortales. Van a cambiar la trayectoria de toda la humanidad. La clave aquí tenía que ahora ellos ya no eran ignorantes, ellos ya sabían que ese fruto los iba a hacer mortales. Pero si ellos hubieran permanecido en obediencia, hubieran sido inmortales, ¿verdad? Pero vienen ellos, ahora desobedecen, eso se llama desobediencia. Cuando uno no conoce las cosas se llama ignorancia. Y cuando uno conoce las cosas, eso se llama desobediencia. Entonces, ¿por qué no es santa la gente? Porque es desobediente. La Biblia aquí dice en el verso 15, sino aquel que os llamó es santo. ¿Qué dice? Solo Él es santo. Sed también vosotros santos. Mire, ¿qué tenemos que ser nosotros? Santos. Luchar, hombre. Cambiar. El problema es que muchos se conforman. El conformismo es el que está matando a la iglesia. La iglesia en vez de avanzar está quedando igual o hasta peor. Y el conformismo es el que está llevando. Por eso Pablo dice a los romanos, no os conforméis a este siglo. Conformar quiere decir acoplarse. Hay gente que se ha acoplado a este mundo, ¿verdad? Ya no hay manifestación de Cristo, sino que el mundo es el que se está manifestando dentro de la iglesia, en un cumpleaños, en una fiesta, en todas las cosas que se están viendo. Es una manifestación del mundo. Mostrarse o darse a conocer, eso es manifestar. Y lo que la iglesia hoy en día está haciendo es manifestar al mundo dentro de la iglesia, pero de Cristo no está manifestando nada. ¿Por qué? Porque no han esperado una gracia completa. Entonces Pablo les dice a los romanos, no se conformen a este siglo, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que ustedes comprueben cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Mire, la voluntad de Dios no es un juego. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, sin tacha alguna. Esa es la voluntad de Dios. Pero no podemos entender esto si no razonamos. No nos hemos puesto a pensar en alguna ocasión que si Dios vino es para darnos ejemplo, para que nosotros también obedezcamos. Entonces dice que esta es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces el propósito de Dios no es que usted se acople al mundo, que usted diga, bueno, todos somos igual, no es el primero que falla, no es el primero que peca, no es la primera familia que se tira al pecado. No, eso es acoplarse, acostumbrarse. El problema es que cuando usted se acostumbra a vivir como vivía antes de usted ser creyente, eso va a traer una pérdida. Pero la realidad es que si usted no se conforma, sino que usted da un paso agigantado de cambiar las razones de vida que pueda tener usted ahí, entonces la cosa va a ser diferente. Pastor, dijo la viejita, pero dígame usted, ¿quién no ha pecado? Me dijo. Eso es cierto, ¿quién no ha pecado? Pero qué lindo es conocer a Dios. Cuando usted conoce a Dios, entonces evita el pecado. Porque entonces usted se pone bien el cincho y lleva las cosas con responsabilidad. Con responsabilidad. Y cuando Cristo se manifiesta, cuando Jesús se manifiesta, mire lo que pasa. Ahora dijo Juan en el capítulo 3, verso 2, ¿verdad? Somos hijos de Dios, no se ha manifestado. Hablaba de los que van en el cambio. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Nos vamos a parecer a Él en la tierra como caminó Él. ¿En qué nos vamos a parecer a Cristo? En obedientes. Signos de obediencia son de que Jesús se está manifestando. Manifestarse Jesús no quiere decir que nos tiremos al suelo y tiremos espuma y tiremos, hermano, por un lado las sillas. Qué manifestación gloriosa hubo hoy en el culto, dicen muchos.
Y al salir, son iguales y hasta salieron peor, no recibieron el consejo. Esa no es manifestación de Dios. La manifestación de Dios es, tal vez usted vino ahí a escuchar, ¿verdad? Y le gustaba mentir hasta el día de ayer. Hoy en la mañana quizás echó una su mentirita cristiana, dice. Pero se vuelve, ahora entra Jesús y dice, es que la mentira es del diablo. Entonces sale de aquí pensando diferente. Y se le presenta la oportunidad para mentir, pero ahora como Jesús se está manifestando en usted, usted no miente. Dice, ¡ah, qué bendición! Ahí se está mostrando el carácter de Jesús. Se está mostrando el carácter de Cristo. La manifestación de Jesús en el ser humano no es dar saltos, correr o brincar. Eso lo hace el mundo también. La manifestación de Jesús son cambios radicales dentro de nuestro corazón que nos hacen dar frutos diferentes. Esa es la manifestación de Jesucristo. Dice que seremos semejantes a Él cuando Él se va. Y fíjate, por eso Pedro dice que esperen por completo la gracia de Dios. Esperar por completo la gracia de Dios quiere decir que venga eso que yo le estoy tratando de explicar a usted. Que vengan hábitos diferentes a los que pudo tener el día de ayer. Hábitos diferentes, buenos hábitos. Era una persona totalmente como salimos el día de, ¿cuándo fue? Tuvimos una reunión con la iglesia. Viernes. Salimos con un hábito. Yo creo que ahí es Jesús manifestándose. Porque hace muchos años una reunión aquí servía para pleito. Pero ese día, no sé, algo lindo, algo maravilloso Dios está haciendo en su pueblo. Y yo creo que tenemos que seguir con esos devocionales, ¿verdad? Porque así se practica la unidad. Dice, para que todos vayan en la paz. Seguir la paz con todos. Quiere decir, todos caminen bien para que todos tengan paz. Hermanitos amados, todos tenemos esa invitación a que Jesús se manifieste en nosotros. Ya no se manifieste el odio, ya no se manifieste la falta de perdón, ya no se manifieste el chisme, ya no se manifieste, hermano, ¿qué más? El pecado, sino que sea Jesús. Y sí se puede, hermano. Un pueblo que se une en el Señor lo va a lograr. Si usted todavía dice, pastor, yo creo que a mí me falta esa gracia, usted lo va a lograr. Romanos 8:29, mire lo que dice acá. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Aleluya. Dios lo llamó a usted. Dios lo quiere conocer como buen hombre, no lo quiere conocer como malo. Dios lo quiere conocer a usted como bueno, no como malo. Porque a los malos les va a decir en aquel día, nunca te conocí, hacedor de maldad. Pero a los buenos le va a decir, oh buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Mira, esa tierra era poco, aunque tú la mirabas mucho. ¿Quién no se quiere quedar en esta tierra? Que no venga Cristo, que no vengan males, sino que todos sigamos en paz. Esto es poco, hermano, en lo que Dios tiene allá. Lo mucho no es esta tierra, lo mucho es lo que Dios tiene allá. Porque allá se va a acabar. Se va a acabar el dolor. Se va a acabar la enfermedad. Allá se van a acabar esas grandes presiones de la vida que tenemos. Esta tierra es poco. Yo no sé cómo al hombre le gusta estar en lo poco, o le gusta ser infiel en lo poco. Infiel en esta tierra. Dios dice también en el libro de los Salmos que Él va a poner los ojos sobre los fieles de la tierra. Entonces, al malo le va a decir, siervo, malo, no te conocí. Pero al bueno, aquel que en esta tierra se esfuerza día a día, cada madrugada dobla su rodilla y dice, Señor, no te quiero fallar. Quiero estar contigo siempre, Señor. Quiero hacer la diferencia.
Yo voy a la iglesia no por ir, Señor. Yo quiero marcar la diferencia en este mundo tan pésimo que vivimos, Señor. Y entonces, Cristo es que se está manifestando ahí. Jesús se va a manifestar en aquellos que de verdad aceptan el llamado, que de verdad se dejan conocer por Dios como hijos buenos y no malos. 29 de Romanos 8. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No, solo Jesús fue perfecto, solo Jesús fue santo. Oiga lo que dice aquí, que Jesús, el Dios Todopoderoso, conoció antes. ¿Sabe usted que antes de venir a esta tierra nosotros estuvimos en el cielo? ¿Será, pastor? ¿De dónde venimos otros? Del cielo. No, pastor, nosotros somos materia. Ese. Lo divino vino del cielo. ¿Y de dónde cree que usted y yo que salimos? Del soplo de Dios. ¿Dónde estuvimos antes de formarnos? En el soplo de Dios. Venimos a dar un pasaje aquí, un viaje aquí como peregrinos, como extranjeros. No venimos para quedarnos, pero el que se quede, eso está como el que se va para los USA, compra casa, compra bienes y de repente le dan la residencia y ya no quiere venir a Guatemala. Ahora, cuidado, hermano, ahora es gringo. Pero nosotros sabemos que eso no es así. Él sigue siendo guatemalteco. Y eso es lo que pasa. Entonces pierden la vida allá, se quedan allá y ya no volvieron a su tierra. Y así es la gente que bajó del cielo por el soplo de Dios. Bajamos. No nos vamos a quedar aquí. Tenemos que volver a Dios. ¿Cuántos quieren volver a Dios? Pero el que desconoce sus raíces no le da valor a su tierra. Y ese es el problema de la gente que no quiere a Dios, no le da valor a lo que hay allá, en lo mucho. Por eso si venimos, Jesús vino y dijo: mi reino no es de esta tierra, porque Jesús le urgía regresar arriba. Por eso él fue que él no pecó, porque él le urgía regresar arriba, porque él sabía que si pecaba ya no regresaría allá arriba. Y si usted y yo pecamos, ya no vamos a regresar allá arriba. Nos vamos a quedar a esta tierra, y esto que viene a la tierra es terrible, catastrófico. Pero bendito sea Dios, que Dios nos manda a aprender de Él y que Él se manifieste en nosotros, la iglesia. Aleluya. Bendito Jesús. No solo Jesús, sino que también nosotros, dice, para que Él sea el que se lleve el primer lugar y luego nosotros nos parezcamos a Él como hermanos. La iglesia tiene que parecerse a Cristo, porque claramente Pablo lo dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y conforme a la imagen quiere decir no conforme al mundo, sino conforme a la imagen de Cristo. No conforme a este mundo pestilente que está lleno de maldades, sino conforme a Cristo. En la tierra, pero conforme a Cristo. Muchos dicen: no, pero es que estamos en la tierra, siempre vamos a estar en el pecado. No, no se conformen a este siglo, dice. No se parezcan a este mundo. Transfórmense para que ustedes entiendan cuál es la voluntad de que Dios lo hizo nacer. Dios no hizo a nadie nacer por accidente. ¿Sí? He escuchado a mucha gente que dice, y tiene gran testimonio ahora, y decía un varón que mientras estaba en el vientre su mamá y su papá no lo querían tener, le pusieron inyección a la mamá para que abortara, y dice que no abortó, nació. ¿Y con qué propósito Dios lo hizo? Para que fueran buenos, para que ganen almas, para que entendamos que nadie está en esta tierra por accidente. Dios no te hizo para que te perdas. Ese no fue el propósito de Dios. Si estás perdido, ese es el propósito del diablo, porque el diablo quiere destruirte. Pero el propósito de Dios es que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Cómo puedo hacer yo para parecerme a Cristo? Jesús nos da el gran ejemplo.
Vamos a Filipenses. Ese es el propósito, hermanos, de Dios. Dios no te hizo para que estés desocupado. Él te hizo para la alabanza de su gloria. Él hizo ángeles en el cielo para que le adoren, y hizo hombres en la tierra para que le obedezcan. Para eso hizo Dios. Si se ha preguntado, ¿para qué me hizo Dios? ¿Qué tiene Dios conmigo? Lo hizo para que le obedezcan. Y cuando alguien le obedece, pues Dios es Dios de obedientes. Y esto tiene que haber en nosotros. Mire, hoy en esta mañana nos vamos a llevar en nuestro corazoncito ese sentir. No solo el sentir que hay en el mundo, o eso no es para nosotros, sino el sentir que hubo en Cristo. Verso Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya en vosotros pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, igualito que los hombres. Por eso nosotros tenemos que ser igualitos a Cristo. Era igualito a los hombres, pero era diferente a los hombres. Sus actos eran diferentes a los demás hombres. Por eso nosotros tenemos que ser diferente a los demás hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso dice en el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabe usted que Dios nos va a dar un nombre a nosotros cuando estemos allá? Dice que un nombre nuevo nos va a dar. Este será tu nombre, hijo. No sabemos cuál sea ese nombre que tengamos allá en el cielo, pero ha de ser muy bonito ese nombre. Pero si no obedecemos, no podemos recibir ese nombre. Si nosotros obedecemos, entonces ese nombre está allá. Bendito sea Dios. Y mire, entendemos nosotros, gloria a Jesús, que Él estuvo en la misma condición que usted y yo. Tuvo corazón, tuvo oídos, todo lo que usted y yo tenemos. Pero ¿qué hizo Jesús? Se humilló a sí mismo. Es que si no nos humillamos a nosotros mismos, no podemos vencer. Si no nos humillamos a nosotros mismos, no puede venir esa gracia completa. Siempre vas a pasar de ser un cristiano a cristino. Hoy sí, mañana no. Pasado sí, pasado no. No, Dios quiere completa la gracia. Dios quiere que verdaderamente nosotros le conozcamos a Él tal y como es. Póngase sobre sus pies y analice un momento. Analice todos los pecados que usted todavía comete o cometió. Piense ahí. ¿Qué fue lo malo que hizo? ¿Qué es lo malo que está haciendo? Por un momento deje de ser como un bolo, como un ebrio, y piense bien. ¿Cuántos pecados habrán ahí? Oh, bastantes, ¿verdad? Mire que usted es un verdadero profeta en su mismo ser. Tiene sus ojitos ahí. Usted es un profeta en su verdadero ser. Todos esos pecados Dios los conoce. Y los que no han visto su pecado, dice el Señor, mira ese carácter. Dios te dice en esta mañana, mira ese carácter. Ese carácter que tú no ves, pero yo sí lo veo. A veces no te pareces a mí, a veces te pareces al diablo, dice el Señor. Pero nunca es tarde. Hoy yo quiero llevar gracia completa a tu ser. Y hoy quiero llevar una gracia completa a tu ser, te dice el Santo de Israel. Hermano, tú puedes. Tú lo vas a lograr. Deja que se manifieste Jesús en ti. Ven Jesús y manifiéstate. Ven Jesús y manifiéstate. Ven.
Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Vamos, iglesia, tú puedes. No está perdido todo. Tú de aquí puedes salir con esa gracia completa, esa gracia manifestada. Sentilo ahí. Deja que Él se manifieste, deja que Él llegue y te diga: hija, esto no está bueno. Hijo, esto no está bueno. Él está aquí, aleluya, para ayudarte, para cambiarte. Déjalo, ahí está Él. Medita ahí mientras yo canto este canto. Dios te está hablando a tu conciencia. Dios te está hablando a tu ser. Aleluya. Ven, Espíritu, ven y lléname, Jesús, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Jesús, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. El que conoce a Dios no peca. El que peca es porque no le ha conocido ni le ha visto. Hoy yo te invito a ver a Jesús. Hoy yo te invito a conocer a Jesús ahí en tu corazón. Déjalo que Él te acaricie. Vas a ver que va a ser de bendición el esfuerzo que harás. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Sí, Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Yo sé que Él está aquí, iglesia amada. Él está aquí, aleluya. Abandona eso que te carga. Abandona. Tú puedes, iglesia. Si estás aquí es porque tú puedes. Si estás aquí es porque lo vas a lograr. Quizá el diablo se va a levantar y te va a decir: tú no puedes. No lo escuches. Escucha al Señor que te dice: tú puedes, hijo. Tú puedes, hija. No está perdido todo. Levántate y acciona. Acciona tu fe. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, oh Señor. Te quiero conocer. Ayúdame.
Ayúdame, Dios, a conocerte. Ayuda, Dios, a tu pueblo a conocer las razones por las cuales tú los estás preparando. Aleluya. Las razones por las cuales tú los instas a conocerte, para que disfruten de paz, de gozo, de libertad y de bendición, mi Dios. Eres bueno, Señor. Eres bueno y maravilloso, Padre. Qué grande y fuerte es nuestro Dios. Aleluya. Padre, bendecí los varones y las mujeres. Y que esta palabra, Dios, haga un aumento de fe en ellos, un aumento de fortaleza. Y que todos seamos unidos en la fe, unidos en la paz de ti. Gracias por hablarnos, Jesús. Démosle gracias a Él por hablarnos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahora trae esa fuerza. Trae esa fuerza sobre nosotros. Te queremos ver. Queremos conocerte. Somos una iglesia que quiere hacer la diferencia, Señor. Somos esa iglesia que quiere marcar la diferencia en un mundo malo. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, por tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es Dios, hermanos. Dios les bendiga grandemente, hermanos amados. A todos los hermanos que nos escuchan por medio de la radio, Dios les colme también de sabiduría y entendimiento. A usted que está aquí, les digo de sabiduría y entendimiento porque el hombre sin sabiduría no tendrá nada, ¿verdad? Puede llegar el dinero, puede llegar la bendición, pero si no tiene sabiduría, así como llegó, así se va a ir lo que llegó. Pero al tener la sabiduría, Dios nos da sabiduría en todo. Y yo creo que tiene cuerpo, tiene vida, tiene salud, pero aprovéchelo con sabiduría. Recuerde que somos tan frágiles que cualquier cosa nos puede matar. Entonces estemos bien con el Señor. Dios les bendiga, amados. Damos por despedido el culto. Nos vamos a quedar con los hermanos de la radio.